Uf, señores. Demet Özdemir por fin ha soltado prenda sobre Can Yaman y todas esas dudas que teníamos. No puedo creerlo de verdad. Estaba esperando esto como agua de mayo, y parece que por fin tenemos algo concreto, o al menos una pista gigante. A ver, ustedes saben que yo soy de las que está pegada a todo lo que pasa con ellos, ¿verdad? Desde que se conocieron en Erkenci Pum. Chispazo instantáneo, química que traspasaba la pantalla y claro, todo el mundo diciendo son pareja sí o sí. Y yo ahí, como muchos, comiéndome las uñas. Cada aparición juntos, cada like, cada comentario, era un salseo de proporciones bíblicas. Pero luego, ¿qué pasó? Que si ruptura, que si cada uno por su lado, que si Can en Italia, que si Demet con otro, un lío de narices. Y siempre cuando le preguntaban a Demet por Can Zas. Respuesta evasiva, cara de póker, una sonrisa que no decía nada, o peor, un silencio sepulcral. Yo decía, pero mujer, suelta un poco que nos tienes en vilo. Pues bien, ahora es diferente. Parece que la cosa ha cambiado. Han salido unas declaraciones suyas, y no es la típica respuesta de somos buenos amigos. No, señores. Aquí hay miga. Ella ha hablado, y ojo, de forma bastante directa sobre las dudas y los rumores que siempre han rodeado su relación con Can. Lo que yo creo que está pasando es que Demet se ha hartado. Se ha hartado de que la gente siga preguntando, de que los medios sigan especulando, y ha decidido poner un poco de orden. Y miren, para ser honestos, lo ha hecho de una forma muy inteligente. No ha dicho si volvimos ni no jamás, que sería demasiado obvio y quizás un poco precipité. Pero ha dejado caer que hay algo, ¿entienden? Algo que va más allá de la amistad y que quizás, solo quizás, sigue latente. Han dicho por ahí, y ella lo ha insinuado, que la conexión que tuvieron fue real, muy fuerte, y que esas cosas no se borran de la noche a la mañana. Y luego añade algo clave, que ella valora la conexión que tiene con él y que no quiere cerrar ninguna puerta. Ojo. No quiere cerrar ninguna puerta. Eso para mí es un sí gigante con matices. Muchos dirán que es una forma de mantener el interés, de que se hable de ellos, lo cual, seamos sinceros, siempre les viene bien a las estrellas. Pero yo sospecho algo más. Yo creo que ella todavía siente algo por él y que él también. Lo que pasa es que la vida, las carreras, las distancias, todo eso complica las cosas. Pero que ahora ella hable así, con esa franqueza, después de tanto tiempo de misterio, significa que algo hay. No se trata de que ahora vayan a anunciar boda mañana, que nadie se me adelante. Pero sí de que el hielo se ha roto. Ella ya no está a la defensiva. Está reconociendo que hubo algo importante, que le importa y que las posibilidades no están cerradas. Es como decir, aún hay fuego bajo las cenizas. A mí me da la impresión de que quizás han estado en contacto, han hablado, se han puesto al día, y ella se ha dado cuenta de que vale la pena, de que no quiere perder esa conexión. Imagínense. Dos personas tan jóvenes, tan talentosas, que tuvieron una conexión tan fuerte en pantalla y luego también fuera, y es normal que la cosa cueste olvidarla. Y ahora, que ella dé este paso de hablar así, de manera tan abierta, es un notición. Demuestra madurez, pero también deja la puerta abierta a la esperanza. Para todos los que como yo nos quedamos prendados de la pareja que hacían. Es como si dijera, sí hubo algo y quizás ese algo no ha terminado de desaparecer. Así que, señores, aquí está el salseo fresco. Demet Özdemir, rompiendo el silencio, y dejándonos a todos especulando todavía más, pero de una forma más esperanzadora. Ya no son evasivas, son sugerencias. Son pistas. Son la posibilidad de un regreso. Ahora la pregunta del millón es: ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta declaración de Demet es una señal de que Can y ella podrían darse una segunda oportunidad? Contadme en los comentarios.